Ya no. Yo creo que Muy buenas noches y bienvenidos, querida audiencia, a la inauguración del Congreso de Derecho Penal Económico Guatemalteco. Dicho congreso ha sido coordinado y organizado por la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, bajo la coordinación de la agrupación de Unidos por el Derecho. Gracias a la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal por confiar en el programa de educación continua y así cumplir el lema de ir y enseñar a todos. Gracias por compartir sus conocimientos con toda nuestra querida audiencia, tanto como los de sede central como los del interior del país y sin duda alguna a todos los de Izabal. Asimismo, me es grato darle la cordial bienvenida a nuestro director del Centro Universitario de Izabal, a nuestro querido doctor José Robledo. Es un honor y un orgullo contar con su presencia, doctor, en el programa de educación continua. Asimismo, también doy la cordial bienvenida a nuestro presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, que es nuestro querido doctor David Duarte Alas. Es un honor y un privilegio contar con su presencia. Gracias por estar acá con nosotros coordinando dicha actividad. Y asimismo también doy la cordial bienvenida a nuestro conferencista el día de hoy, nuestro querido doctor Rodrigo Montúfar. Es un honor y un orgullo contar con su presencia, doctor. Bienvenido al programa de Educación Continua, que el día de hoy estará compartiendo el tema Derecho Económico y Sujeto de tutela. Gracias por compartir cada uno de sus conocimientos el día de hoy, que sé que van a ser muy enriquecedores. Gracias, doctor Montúfar, por confiar en el programa de educación continua. Asimismo, doy la cordial bienvenida a cada uno de nuestros queridos televidentes que están presentes con nosotros, tanto como los de sede central como los del interior del país. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido señor rector, maestro ingeniero Murphy Páez Recinos. Antes de que demos inicio, déjenme darles unas pequeñas instrucciones. No olviden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Luego de llenar sus datos, regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, en la parte de comentarios deben de colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que puedan generar su diploma de participación, ya que es su asistencia. Antes de dar inicio, quiero dar un gran agradecimiento por ser parte y hacernos parte del grupo de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, con el pequeño presente que nos hicieron tanto al señor rector como a nuestro querido doctor Rodrigo Montúfar, como hacia mi persona. Gracias, querido doctor Duarte, por ese detalle tan preciado, que el señor rector está muy agradecido con ustedes y manda agradecer, y de igual parte quiero agradecer por este detalle tan bonito y tan especial por hacernos parte de dicha asociación. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a nuestro querido director del Centro Universitario de Izabal, doctor José Robledo. El uso de la palabra es suyo, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Quiero agradecerle primero que nada a Dios por la oportunidad que hoy nos da por estar acá con nosotros. Quiero también agradecerle a nuestro señor rector, el maestro Murphy Páez, por todo el apoyo incondicional que da a la academia, a la asociación de estudiantes, de abogados de acá de nuestro puerto, licenciado David Duarte, realmente felicitarte a tu persona, a tu junta directiva, por la trayectoria, por la extensión que ustedes hacen en estos congresos que son tan importantes para la educación superior universitaria, para nuestro departamento y a nivel nacional. Quiero también agradecerle al doctor Rodrigo Montúfar. Sabemos de los estándares de calidad académicamente que él posee, dado su trayectoria académica y profesional. Doctor Rodrigo Montúfar, sinceramente mis altas estimas para usted. Yo doy por inaugurado este congreso tan importante, esta charla tan importante que es del derecho económico y subjetivo en la tutela. Así que gracias por tomar en cuenta al Centro Universitario de Izabal con toda la formalidad del caso. Licenciado Duarte, yo te doy el uso de la palabra y agradecerte nuevamente por tomar en cuenta y hacer una alianza estratégica académicamente hablando con esta unidad académica que es el Centro Universitario de Izabal y la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, estimado doctor José Adiel Robledo Hernández, a quien otorgamos
un fuerte saludo, un gran agradecimiento. En anteriores ocasiones ya teníamos el gusto de haberle otorgado un PIN distintivo de la asociación por tanto apoyo que nos ha dado a los eventos académicos que hemos desarrollado en el departamento y que ahora es un gusto y un honor para nosotros que esté dando la inauguración de este Congreso Jurídico a nivel nacional. Agradecimiento especial también al doctor Murphy Olivo Páez Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el apoyo incondicional que se da a los programas de académicos a nivel nacional, por ende a nivel departamental, y especialmente a la doctora Sandra Ruiz, coordinadora del programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por todo el montaje y todo el trabajo que hace para que técnicamente todo esto sea posible. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de representar a la agrupación, a la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, como coordinadora de la agrupación Unidos por el Derecho, la cual está integrada por las varias agrupaciones, dentro de ellas la Agrupación Democrática de Abogados de Occidente ADA Quetzaltenango, la Agrupación de Abogados Reunidos por el Derecho de Retaloleo, el Grupo de Abogados de Guastatoya, El Progreso, así como por las siguientes asociaciones: Asociación de Abogados y Notarios de Petén, ASOPETén, Asociación de Abogados y Notarios de Xochitepeques, Asociación de Abogados y Notarios Profesionales de las Ciencias Afines, de las Ciencias Jurídicas y Sociales del Departamento de Zacatepeques, la Asociación de Abogados y Notarios de Jutiapa, la Asociación de Abogadas y Notarias de Jutiapa, la Asociación de Abogados y Notarios de San Pedro Carchá, el Movimiento Gremial Chimalteco Activa y la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito de los Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales de las Verapaces. Todos nosotros integramos esta agrupación con el único afán y motivo de llevar a cabo academia, no solo a nuestros departamentos, sino a nivel nacional. Pues así bien, quiero expresar el agradecimiento al doctor Rodrigo Montúfar Rodríguez por tomarse el tiempo, porque sabemos que su agenda es bastante acargada, especialmente también al doctor José Robledo, director del Centro Universitario, porque sé que ahorita carga una agenda topadísima también, y agradecemos el tiempo por darnos el honor de inaugurar este espacio, doctor. Siempre es un gusto poderlo tener y poder contar con el apoyo de usted, que no está para más, pero que a partir de que usted está en el centro universitario es patente establecer que el Centro Universitario de Izabal ha tenido un crecimiento enorme y lo está siguiendo y está desarrollándolo aún más. Enhorabuena para el departamento de Izabal que usted esté dirigiendo tan grandes proyectos, doctor. Pues tengo el honor en este momento de poder presentarles al expositor de esta actividad, de la primera conferencia. Para ello, pues, les voy a leer en parte de la hoja de vida del mismo. Rodrigo Montúfar Rodríguez es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 1976. Su colegiado activo es 1991, es doctor en Derecho por la Universidad Rafael Andívar en el año 2000, doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, en el año 2013, es ex asesor del Ministerio de Finanzas Públicas, ex asesor del Banco de Guatemala, ex asesor de la Superintendencia de Bancos, ex asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, ex viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ex asesor del Instituto Guatemalteco de Turismo, ex asesor de la Municipalidad de Guatemala, ex miembro del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, ex miembro del Consejo Consultivo del Registro Nacional de las Personas RENAP, ex catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín, ex catedrático de doctorado en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Actualmente es catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1975 hasta la fecha. Investigador en Migración y en Salud Pública en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el presente año. Catedrático en Relaciones Internacionales en licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar y es abogado en ejercicio. Sin más preámbulos, doctor Rodrigo Montúfar, bienvenido. Muchas gracias por estar presente y de antemano ya le hicimos llegar su PIN de agradecimiento como miembro distintivo de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal y le dejo en el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, doctora Sara Ruiz. Muchísimas gracias, doctor José Abel Robledo. Y muchísimas gracias, doctor David Duarte Alas. Para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, participar en una actividad de mi alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y desde luego un saludo cordial para todos los alumnos y profesionales que nos escuchan. Para mí es, desde luego, un verdadero gusto estar con todos y quisiera adicionalmente enviar una felicitación por la realización de estas actividades porque cumplen a cabalidad con el mandato del lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ir y enseñar a todos. Se cumple el mandato de nuestra universidad de llevar la enseñanza a todos en todas partes. Y en segundo lugar, también esto es una señal de descentralización, porque el desarrollo está basado en la descentralización. Ya no es posible que todas las actividades se realicen en la capital de Guatemala, sino que la descentralización recomienda que se realicen estas actividades en el interior de la República también. Todos los departamentos y los municipios que han mencionado los conozco. Yo me he recorrido Guatemala, toda la República desde hace muchos años y estoy seguro que la población va a agradecer y va a hacer muy buen uso de los conocimientos que se transmitan en estas actividades. Así que todas mis felicitaciones por la realización de este evento y yo colaboro con ustedes con mucho gusto por ello. El tema que me han solicitado desarrollar es el derecho económico y su objeto de tutela. Debemos comenzar indicando que este no es un estudio teórico sobre el derecho económico, sino una explicación práctica sobre lo que es y sobre su objeto de tutela. La economía es una actividad fundamental de toda nación y conglomerado humano, incluyendo a nivel familiar e individual, pues todos necesitamos tener una actividad económica o vivir de ella, o sea, saber administrar nuestros recursos. Por su parte, el Estado es la entidad establecida en la Constitución de un país por voluntad de los ciudadanos que le dan el mandato de procurar los servicios públicos que la población necesita. El Estado está, pues, al servicio del pueblo. El Estado es un ente que existe por voluntad del pueblo y para servir al pueblo. Esto es bueno recordarlo, porque a veces se desfigura la naturaleza del Estado, haciéndolo aparecer como un ente superpuesto a la población, lo cual es erróneo. El Estado más bien está al servicio del pueblo. Lo que pasa es que en la historia de Guatemala ha habido temporadas de dictaduras en las cuales se confunde el Estado con el gobierno y se ha sojuzgado al pueblo. De manera que la idea de que el Estado y o gobierno está por encima del pueblo es una idea equivocada, pero al fin y al cabo basada en la historia de Guatemala. El gobierno es un equipo humano que los ciudadanos elegimos para administrar el Estado. O sea, no es lo mismo Estado y gobierno. El gobierno es un equipo humano que nosotros elegimos para administrar el Estado en beneficio de la población. El gobierno no tiene una carta blanca para hacer lo que se le dé la gana, sino que debe legitimarse cada día sirviendo a la población como ésta requiere y merece, o sea, proporcionándole los servicios públicos que la población necesita.
La economía, además, es una actividad compleja, es una ciencia y por lo tanto quienes actúan en ella deben ser también personas calificadas, preparadas y con experiencia, debiendo ser responsables de sus actos. El Estado tiene el deber de sentar y respetar las bases jurídicas sobre las cuales se realiza la actividad económica en un país determinado, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de evitar distorsiones, abusos, excesos y o errores que pongan en peligro los derechos económicos de los ciudadanos. Por eso es muy importante el título de este Congreso, porque cuando se atropellan o amenazan los derechos económicos de la población, se debe activar el derecho penal, porque el derecho penal está para proteger a los ciudadanos y especialmente sus derechos económicos. El conjunto de acciones que el Estado realiza en materia económica se denomina política económica. El derecho económico le proporciona a la política económica del Estado el fundamento legal y normativo necesario para su ejecución y el logro de sus fines. Pero si no hay planificación, ni previsión, ni análisis económico, y por el contrario se dan omisiones culpables, la acción del Estado será ineficaz y perjudicial para la población. Aquí podemos citar como ejemplo la crisis económica de los años 30, las quiebras de bancos que resultan por la omisión del Estado de cumplir con su obligación de ser vigilante de que el sistema bancario funcione con normalidad, pues para cumplir con dicha obligación tiene la Superintendencia de Bancos y todo el conjunto de normas y procedimientos derivados del sistema de banca central. Yo considero, estimados jóvenes y profesionales que nos escuchan, que esta serie de conferencias es verdaderamente histórica, porque desde aquí hay que enviar un mensaje a las autoridades de la banca central y de la Superintendencia de Bancos, que estén atentos, porque no nos podemos dar el lujo de que quiebre un banco. La Superintendencia de Bancos tiene que estar alerta, vigilando que todo esté bien con los bancos del sistema. Y esa tiene que ser una conclusión práctica de este evento. Otro ejemplo es la devaluación, muchas veces producida por el abuso de los gobiernos que imprimen moneda sin respaldo. Otro ejemplo es el sobreendeudamiento en que puede caer un país si contrata más deuda de la que puede pagar. Y yo quisiera recomendar que esta fuera otra recomendación que salga de este evento, en el sentido de recordarle al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República que Guatemala no debe sobreendeudarse, debe mantenerse solvente como está en materia de crédito público, porque si no, 2 generaciones futuras estarían pagando lo que se gaste hoy por hoy. Y es que la deuda pública externa debe funcionar para inversión, también inversión pública permanente, inversión pública de gran utilidad pública. No es conveniente la deuda pública, y especialmente la deuda externa, para gastos de funcionamiento, porque si no, en un año se gastaría
pagando salarios lo que se va a tener que pagar con intereses durante los siguientes 30 años. Entonces, otra consecuencia, otra conclusión de este evento es advertir a las autoridades que deben actuar en forma muy conservadora en materia de endeudamiento externo. Hay una relación muy fuerte entre la política económica, la política monetaria, la política bancaria, financiera y fiscal de un país determinado. Por eso, al cuidar la política monetaria, financiera, bancaria y fiscal, se está protegiendo la economía del país y se está protegiendo consecuencialmente la economía de todos los ciudadanos. Otro ejemplo es el funcionamiento semiclandestino y encubierto de grupos de lampa que estafan a clientes ingenuos que depositan dinero con el objeto de obtener altos intereses en las que se llaman financieras fantasmas, olvidando la regla financiera elemental que a mayor rendimiento, mayor riesgo. En este último ejemplo son corresponsables tanto los órganos gubernamentales que deberían ejercer supervisión financiera como los grupos particulares que caen en las redes de tales organizaciones ilícitas que han hecho quebrar empresas y se han llevado los ahorros o las pensiones de infinidad de víctimas. La economía necesita un permanente proceso de saneamiento para depurarla de vicios que contradicen o hacen nugatorios sus principios. Ese proceso de saneamiento nos corresponde a todos, gobierno y gobernado. Otro ejemplo es el exceso de burocracia, o sea, de planillas, que distorsiona la relación de equilibrio que debe haber entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión, como decíamos hace un momento, que en un país normal deben estar en una proporción del 60% y 40%, o sea, 60% gastos de funcionamiento y 40% gastos de inversión. En Guatemala no es así. En Guatemala es desgraciadamente un 95% de gastos de funcionamiento y con suerte un 5% de gastos de inversión. Por eso es que no hay inversión ni en hospitales ni en escuelas. Todo lo que es construcción de hospitales y escuelas son gastos de inversión. Y ahora que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19, nos damos cuenta que Guatemala no cuenta con suficientes hospitales, porque en los años previos no se ha invertido en construcción de hospitales. Lo mismo también ocurre con las escuelas. Se ha en gastos de funcionamiento, en pagar planillas, quizás excesiva burocracia. Al no haber inversión pública, se frena el desarrollo y realmente se empobrece el país. Si no hay inversión, se empobrece el país. Se deterioran los servicios públicos y el Estado deja de cumplir su misión en beneficio de toda la población. El Estado benefactor de un número de empleados públicos es un grave error de administración pública. Fíjense bien, cuando hay demasiados empleados públicos, el Estado se convierte en Estado benefactor de un número de empleados públicos, que mientras más los hay, menos eficientes son. Esa es otra conclusión y recomendación que vamos a hacer de este evento.
que el Estado tiene que cuidarse de no tener demasiados empleados públicos, porque entonces va a disminuir la calidad y el rendimiento de ellos. Peor todavía, peor, es la transgresión de la normativa de servicio civil, nombrando personal no idóneo para puestos que tienen determinados requerimientos. No voy a mencionar profesiones porque podría resultar alusión peyorativa, pero hay muchos puestos que están ocupados por personas que no tienen la profesión idónea para ese cargo, sino tienen profesiones totalmente ajenas. Pero no solo se dan errores en materia de funcionamiento relacionado con personal, sino también la ocupación de inmuebles que no son apropiados para el uso que se le da. Como por ejemplo, alquiler de casas, locales o construcciones, a veces hasta bodegas para escuelas públicas, cuando dichas edificaciones están hechas para otros fines y por lo tanto carecen de las condiciones de seguridad, salubridad, iluminación y ventilación necesarias para sus ocupantes. Yo he conocido escuelas públicas que están en lo que eran bodegas sin ventanas, ni siquiera puertas. ¿Cómo es posible que se instalen escuelas públicas en lugares totalmente inhóspitos? O también clínicas, centros de salud y hospitales en lo que eran centros comerciales. Todo eso transgrede totalmente la vocación de los inmuebles para su destino específico. Peor todavía es el régimen de adquisiciones, porque para comprar bienes o para alquilar inmuebles, se tiene que sufrir un procedimiento demasiado largo que realmente invita a la corrupción, porque en eso para toda la complicación de las leyes de adquisiciones, termina en corrupción. Igualmente, en materia de obra pública, el Estado encarga obra pública y comete errores o incurre en omisiones en supervisión o en control de calidad o en verificación de cumplimiento, y otorga finiquitos y realiza pagos cuando la obra encargada no está terminada o no está hecha con la calidad requerida, como el ejemplo de las carreteras. Que por cierto, en la nueva carretera al Atlántico que sale de la ciudad de Guatemala hasta el rancho, sucede que se han transgredido varias normas internacionales de construcción de carreteras. Me contaba un ingeniero que hablando con uno de los ingenieros extranjeros que supervisaron la carretera, le preguntó si en su país autorizarían esa carretera y el ingeniero extranjero le dijo que no, en su país no podría construirse una carretera con todos los defectos y deficiencias que tiene esa carretera recién renovada desde la ciudad de Guatemala hasta el rancho. Entre otras razones, porque tiene descensos y curvas peligrosos que cuando esté lloviendo o cuando el tráfico pesado vaya a excesiva velocidad, pues inevitablemente van a sufrir accidentes graves y accidentes posiblemente trágicos. A eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí, a esa clase de errores que comete también el Estado. Así pues, el Estado muchas veces comete errores que afectan directamente la economía nacional y todo este conjunto de fenómenos constituye la materia de lo que denominamos derecho económico. Todo este conjunto que estamos viendo aquí. Hay varias definiciones del derecho económico, todas considerablemente válidas. Pero al definirlo hay que valerse de lo que es una rama del derecho.
una rama del derecho no es solamente leyes. Más que eso, debe comenzar por tener principios y posteriormente leyes. Yo he conocido abogados que me dicen, el derecho son las leyes. Y le digo, no es cierto. El derecho fundamentalmente son principios supremos invariables. Posteriormente son leyes, pero fundamentalmente son principios. Por eso decimos que el derecho económico es el conjunto de principios, normas, instituciones, políticas y procedimientos que establecen las bases sobre las cuales los agentes públicos y privados llevan a cabo la actividad económica de un país. El derecho económico tiene principios constitucionales que son universales, como la justicia, la libertad, la seguridad, la igualdad, la propiedad, la familia, el trabajo, la salud, la educación, la prevalencia del interés general sobre el interés particular, la búsqueda del bien común y de la justicia social. Todos esos son principios constitucionales. Pero también comprenden normas legales y normas secundarias y de rango inferior, que pueden regular actividades y fenómenos económicos generales o particulares. En esta situación de la pandemia, se ha puesto de manifiesto toda esta serie de normas que no son solo normas legales, sino también normas reglamentarias y normas inferiores, que a veces son normas particulares de una determinada institución. ¿Y cuáles son esas normas que no son ni normas legales, ni reglamentarias, ni normas inferiores? Nos estamos refiriendo a los protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad son normas muy importantes que establecen las instituciones para quienes acuden a sus instalaciones. Y también son normas. Todo eso es parte del derecho económico. Por eso decía yo, en primer lugar son principios, posteriormente son normas, son procedimientos, son políticas, son instituciones y normas de toda jerarquía. Entre las normas legales tenemos las leyes, como los códigos. El Código de Comercio, el Código Civil, el Código de Trabajo, las leyes bancarias y financieras, las leyes tributarias, los tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia económica, otras leyes y disposiciones inferiores. Y en Guatemala, los artículos del 118 al 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala constituyen el régimen económico y social, el cual representa la parte normativa superior del derecho económico. Fíjense bien, ese capítulo de la Constitución se llama régimen económico y social. Quiere decir que el derecho económico tiene aquí un asidero nada menos que constitucional. Por cierto, debo mencionar, el derecho económico está íntimamente vinculado con el derecho social. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Tenemos mucho que ver, porque los que ya tenemos el título, el grado académico y los que lo van a tener como ustedes, jóvenes e inteligentes alumnos, el grado académico que tenemos los abogados es de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
y sociales. Muchos abogados olvidan que tenemos un mandato no solo jurídico, sino también social. Y el derecho económico cumple a cabalidad con esa dualidad, la dualidad jurídica y la dualidad social. El derecho económico no es solamente, como decía, no es solo leyes, sino tiene principios, y los principios que mencionamos hace un momento, como la justicia, la libertad, la seguridad, la igualdad, la propiedad, la familia, el trabajo, la salud, la educación, la prevalencia, el interés general sobre el interés particular, la búsqueda del bien común y de la justicia social. Esos son los principios supremos del derecho económico. Y al mismo tiempo no son solo principios jurídicos, sino principios de carácter social. Por ejemplo, el artículo 118 de la Constitución tiene como título Principios del régimen económico y social, principios. Y dice, el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. O sea, vemos cómo el derecho económico tiene un destino ineludible de justicia social. Continúa diciendo la Constitución, es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. O sea, al Estado no le compete realizar esas actividades, pero sí las puede complementar en un momento determinado si eso es necesario. Consideramos muy acertada la declaración de los principios del régimen económico y social sustentados por nuestra Constitución, en lenguaje y términos claros que no se prestan a diferentes interpretaciones y que sin duda están orientados al bien común de todos los habitantes. Que no se nos olvide esa partecita, el bien común. Tenemos que actuar en busca del bien común. Y otro ejemplo, en el artículo 119 de la Constitución, estipula las siguientes obligaciones fundamentales del Estado. Ese artículo es muy atrevido porque para no prestarse a confusión ni a vaguedad, el artículo 119 hace una enumeración de las obligaciones fundamentales del Estado, siempre relacionadas con el régimen económico y social. Y dice, promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Yo creo, por ejemplo, que el departamento de Izabal es un departamento privilegiado, porque tiene todo esto que dice la Constitución. Actividades agrícolas. En Izabal hay muchas actividades agrícolas. Actividades pecuarias. En Izabal hay mucha pesca. Actividades agropecuarias. En Izabal hay mucha agricultura. Actividades industriales. En Izabal hay muchas industrias. Actividades turísticas. En Izabal hay mucho turismo. Turismo impresionante en el litoral del Atlántico. Ahí está Livingston. Hay lugares arqueológicos que tienen muchos visitantes de turismo. O sea, Izabal es un departamento que cumple a cabalidad este mandato que da la Constitución al Estado, fomentar ese desarrollo económico en esas actividades que, les repito, Izabal tiene en forma plena. En segundo lugar, promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país. Y esto refleja lo que yo decía al principio, en mis primeras palabras,
de felicitación por estos eventos porque representan un concepto de descentralización y, como yo les decía, no hay desarrollo sin descentralización. En tercer lugar, dice, es obligación fundamental del Estado adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Los recursos naturales deben aprovecharse en forma eficiente. En cuarto lugar, velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. Aquí sí hay graves faltas del Estado. El Estado tiene mucho que hacer para elevar el nivel de vida de los habitantes y procurar el bienestar de la familia. A veces sentimos como que esta obligación se le olvida al Estado. En quinto lugar, fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. Yo les quiero decir algo, estimados colegas, compañeros, estudiantes, amigos, todos. Si queremos un camino seguro para el desarrollo y el progreso, en este camino importantes actores son las cooperativas. Hay cooperativas de ahorro y crédito, hay cooperativas agrícolas, cooperativas de consumo. Yo les exhorto a que formen cooperativas. La formación de cooperativas es muy importante. La formación de cooperativas agrícolas es muy importante. Yo estudié en Israel y les puedo decir que en Israel una de las fórmulas del éxito que tuvo ese país para cuando comenzó fueron los denominados kibbutz, que son los kibbutzim, son granjas agrícolas. Ahora ya no existen porque ya no es necesario, ya Israel es un país desarrollado. Pero todo comenzó formando los kibbutzim, o en singular kibbutz, que son una especie de cooperativas agrícolas en que nadie es dueño de nada, sino que todos son dueños del esfuerzo de todos. Eso en nuestros términos guatemaltecos podrían ser las cooperativas. También el Estado debe otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. Así como para nosotros es importante la descentralización, también las empresas deben descentralizarse. En la medida en que se vayan descentralizando las empresas, en esa misma medida habrá bienestar para su propia población. Y considerando todas las ventajas y los privilegios que tiene el departamento de Izabal, yo creo que una de las más importantes conclusiones de este evento debería ser invitar a las grandes empresas a que trasladen sus sedes a Izabal. Ahí tienen dos puertos muy eficientes, tienen aeropuerto. Cuando se restablezca el ferrocarril, habrá una estación importante del ferrocarril. Tienen carreteras, tienen fronteras con Honduras, con Belice, tiene ríos, tiene lagos, tienen muchos recursos. O sea, puede invitar perfectamente Izabal a empresas a que se descentralicen y se instalen en Izabal. El Estado, en séptimo lugar, debe fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Izabal tiene una gran ventaja y es que el clima hace que no sea necesario protegerse contra el frío, porque en general Izabal es un departamento de clima cálido. Entonces las viviendas pueden ser más sencillas. Pero lo que sí no podemos aceptar es que haya más familias en Izabal que no tengan vivienda propia. El termómetro del desarrollo y del estado de bienestar de una comunidad, de un pueblo, de un país, el termómetro es la vivienda.
Dime cuántas viviendas tienes y te diré cuál es el grado de desarrollo. Ese es un dicho que usamos los sociólogos. Quiere decir que en toda comunidad, todas las personas deben contar con casa, con vivienda. No es aceptable que haya familias sin vivienda. No es aceptable que hayan familias sin vivienda. Y en este sentido, es necesario hablar con los gobernadores, en este caso con el gobernador del departamento de Izabal, y él tiene que ser un promotor de vivienda, porque él representa al organismo ejecutivo. Los gobernadores son los representantes del organismo ejecutivo y por lo tanto deben promover vivienda, salud, educación, construcción, infraestructura, agricultura, todo. El gobernador es el pequeño presidente que está en cada departamento. Pero no puede pasar un año sin que se promueva la vivienda popular. El Estado debe impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. Ahora, con motivo de la pandemia, pudimos ver establecimientos irresponsables que acapararon, concentraron bienes para poder manipular los precios. Eso no debe ser permitido. Y para eso funciona el derecho penal y procesal penal en protección del derecho económico. No se debe permitir el acaparamiento ni la concentración de bienes y medios de producción, porque entonces se da una manipulación en detrimento de la población. También el Estado está obligado a defender a los consumidores y los usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Esta es una norma muy importante en materia de derecho económico, la defensa del consumidor y del usuario. Cuando yo dirigí una comisión de la Universidad de San Carlos para hacer el proyecto de Procuraduría de la defensa de los consumidores y de los usuarios, nos dimos cuenta de los atropellos que sufren los consumidores. Las farmacias que venden productos farmacéuticos vencidos, las tiendas y los supermercados que venden alimentos vencidos, eso ya no es una irresponsabilidad comercial, sino eso es un delito. Y por eso debe funcionar el derecho penal y procesal penal en defensa del derecho económico. Sobre esto no abundo más porque ustedes van a recibir conferencias directamente especializadas en ese tema, pero pueden guardar las preguntas, estos temas, para poder relacionar la defensa de los derechos económicos cuando ya rayan con lo ilícito, se convierte en materia del derecho penal y del procesal penal. El Estado tiene la obligación de impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional, con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe dar al campesino y al artesano ayuda técnica y económica. Realmente, el desarrollo rural es fundamental. No se concibe que solo haya desarrollo urbano. Debe haber desarrollo rural. Y por eso, estas jornadas de derecho económico es muy importante que lleguen hasta los últimos rincones del territorio nacional, porque la población rural es muy agradecida. Yo he tenido la gran dicha de trabajar en áreas rurales de Guatemala y les puedo decir que la gente, los campesinos, es gente muy agradecida. Por cierto, no es en forma total, pero sí les puedo asegurar que la gente del campo sabe escuchar, pone atención.
la gente de las ciudades y la gente de áreas urbanas es muy distraída. Cuando uno le habla a una persona de las ciudades o del área urbana, se distrae, está pensando en otra cosa. Cuando uno le habla a un campesino, le escucha. Y si yo hablo con el campesino 10 años después, él va a recordar lo que hablamos 10 años antes. Una persona del área urbana es muy despistada. Y entonces, bueno, no todos, pero sí muchos. Y entonces, sí, no recuerdan lo que se les dijo el día anterior. También el Estado debe proteger la formación de capital, de ahorro y de inversión. De esto quisiera mencionar una palabrita que es el ahorro. Mucha gente no sabe ahorrar. La gente sabe gastar. Y ojalá gastara lo que tiene. Mucha gente gasta lo que no tiene. Y entonces, lo contrario es una virtud y es la virtud del ahorro. Por eso yo les quiero exhortar a que una figura muy importante del derecho económico es el ahorro. La gente debe saber ahorrar. Si gana 100 quetzales, por lo menos ahorrar el 10%, 10 quetzales. Aunque yo sé que tenga que gastar, necesita gastar 300 quetzales, pero si va ahorrando de 10 en 10 va a tener un ahorro. Y el ahorro siempre salva a las personas. El Estado tiene la obligación de promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales. Como decía, afortunadamente Izabal tiene dos puertos muy eficientes, el puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, que son puertos muy importantes para la exportación y también para la importación. También el Estado debe mantener dentro de la política económica una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional y crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Eso se explica por su propio texto. Consideramos que este artículo 119 de la Constitución constituye una auténtica expresión y lección dogmática de las competencias del Estado en el derecho económico. Ese artículo 119 es realmente ya de suyo una lección de derecho económico. Adicionalmente, y como si fuera poco, la Constitución, a lo largo de su articulado, hace referencia continua y explícita a otros componentes del derecho económico que competen al Estado. Pero quiero aclarar, el derecho económico no es solo del Estado. El derecho económico es fundamentalmente de los particulares. Pero acordémonos que el Estado tiene una participación importante, como los que hemos visto, que está enumerado en el artículo 119. Por eso es que el artículo 120 se refiere a la intervención de empresas que prestan servicios públicos. A veces es necesario intervenir empresas que prestan servicios públicos porque si éstas detienen sus actividades, es necesario intervenirlas. A veces la suspensión de servicios públicos es explicable, a veces no es explicable. Y voy a poner aquí un ejemplo, que es un ejemplo que conocemos en las áreas urbanas, que es el transporte urbano. A veces el transporte urbano hace paros servicios de transporte. A veces tiene razón, porque sus costos de funcionamiento son costos altos y también hay gente que destruye los autobuses. Entonces lo sacan de circulación, pero el problema es que la gente trabajadora y que tiene que desplazarse de un lugar a otro sufre las consecuencias. Entonces, sin perjuicio que los transportistas que hacen un paro tengan razón, el Estado tiene que proporcionar un servicio para transportar a la población, porque no va a dejar que la gente se quede sin poder llegar a su destino. Diferente es un caso bastante censurable de quienes para manifestar bloquean las carreteras y no permiten que circulen las personas que van de un lugar a otro por razones de trabajo, de estudio, de salud o de lo que sea.
porque nosotros somos ajenos al problema que tienen quienes han bloqueado una carretera. Esto es una llamada a los gobernadores departamentales, porque cuando hay un bloqueo de carretera, los gobernadores departamentales tienen que actuar intensamente para desbloquear una carretera. Tienen que actuar intensamente para desbloquear una carretera, porque está sufriendo las consecuencias gente inocente, que prácticamente cae como rehén. Cuando se bloquea una carretera y no se deja pasar a gente que es ajena a la problemática, se le está teniendo como rehén. Es un secuestro. Es un secuestro. Es un hecho ilícito y por lo tanto es competencia del derecho penal y procesal penal en defensa del derecho económico, porque la gente tiene necesidad de trabajar, de realizar sus actividades de comercio, de estudio, de salud, por razones familiares, por lo que sea, y no puede pasar porque están protestando unas personas, aunque sus reclamaciones sean justas, pero se convierten los medios en injustos si perjudican a terceras personas que son inocentes. El pueblo de Guatemala es un pueblo que se deja demasiado. Es un pueblo que no sabe defender sus derechos. Porque cuando pasa eso, que a inocentes se les castiga por responsabilidad ajena, la gente tiene que reclamar y decirle, señor gobernador, usted es el representante del Ejecutivo aquí en este departamento, tiene que llamar a la policía, al ejército, tiene que llamar a la fuerza pública para que abra paso, porque no puede dejar a la gente dejar de circular. También es importante mencionar a nuestros amigos y colegas y compañeros de organizaciones de derechos humanos que tienen que colaborar para proteger los derechos humanos de la gente inocente que tiene que circular. A mí me han dicho a veces, cuando hay un bloqueo de carreteras, me han dicho, es que ahí están los organismos y los órganos de derechos humanos protegiendo a los manifestantes. Eso es contradictorio con los derechos humanos, porque tenemos más derechos humanos los que circulamos y tenemos necesidad de circular en las carreteras que aquellos que están violando nuestros derechos humanos. Entonces siempre hago ese llamado a nuestros compañeros, colegas, amigos, que son activistas de derechos humanos, para que protejan nuestros derechos humanos, para que protejan los derechos humanos de los que somos víctimas, de los victimarios. Y a este respecto es importante hacer un llamado también a las autoridades para que sepan proteger a la ciudadanía, para que sepan proteger realmente a la ciudadanía. Aquí se nos fue la señal, distinguido licenciado. No sé si me escuchan todavía, licenciado. Sí, lo escuchamos y lo vemos, doctor. Ok. Sí, es que por momentos, como les decía, se va la señal. Por eso es importante que se protejan los derechos de la población, los derechos de los que somos inocentes, que somos ajenos a esa tragedia que a veces se sucede. También es importante proteger las reservas territoriales del Estado, proteger los bienes del Estado. ¿Por qué tienen que estar descuidados los bienes del Estado? Eso es algo que realmente yo no acepto, que los bienes del Estado tienen que estar en malas condiciones. Los edificios públicos sucios, dañados, descuidados. ¿Por qué? Y entonces mucha gente me dice, es que eso es como es un edificio público, entonces es así. Eso no es cierto.
Eso no es cierto. Si es un edificio público, no tiene por qué estar en esas condiciones. En cuanto a la explotación de recursos naturales no renovables, esta norma constitucional requiere una revisión a efecto de condicionar la explotación de los recursos naturales no renovables a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estamos en otra época diferente a cuando se redactó la Constitución de la República de Guatemala. Ahora nos preocupa el medio ambiente. Nos preocupa el medio ambiente. Hace 35 años, pues habían otras prioridades, pero hoy en día necesitamos proteger el medio ambiente. Es necesaria la reforestación y la protección de los bosques. Y vuelvo otra vez a la carga. ¿Cómo es posible que el territorio nacional esté siendo depredado y la tala inmoderada de árboles, y a veces los cortadores de árboles no son ni siquiera guatemaltecos, sino son extranjeros que pasan la frontera imaginaria y entran a territorio guatemalteco a cortar madera que se llevan a otros lugares? Eso realmente no debería ser así. Eso no debería ser así. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nuestros recursos forestales, los bosques. Y otro tema es el agua, el régimen de agua. Esa es una norma constitucional incumplida. La necesidad de proteger el agua es una norma constitucional incumplida. La Constitución dice que se debe emitir una ley que contenga el régimen de aguas y no se cumple. No se ha emitido esa ley de aguas por una razón que les parece, jóvenes estudiantes, que se han presentado varios proyectos de ley de aguas para la República de Guatemala y no han cuajado los proyectos o las iniciativas de leyes, no han cuajado porque se dice que ese es un tema político. ¿Cómo va a ser un tema político si es un tema relacionado con la vida humana? El agua es un elemento indispensable para la vida humana. Y entonces las discusiones políticas dicen que no se puede emitir una ley de aguas porque esa es una ley política. Entonces, ustedes, los jóvenes estudiantes, tienen que tener esto en su mochila para cuando ya sean profesionales saber defender sus derechos y los derechos de la población y los derechos nacionales para que se emitan las leyes de aguas que garanticen la pureza, la calidad y la cantidad de agua procedente de los recursos naturales. Nadie se puede aprovechar, nadie se puede apropiar de los recursos naturales. Lo mismo podemos decir de las aguas de los ríos y de los lagos. Lo mismo podemos decir. En realidad, los bienes del Estado no son apropiables, son utilizables. Lo que puede hacer el gobierno es dar una licencia, un arrendamiento, pero nadie se puede apropiar de los bienes del Estado. Y creo que a este respecto hay un gran descuido sobre el régimen de los bienes del Estado. Otro tema es el de la electrificación. Ese es un tema de derecho económico. Esta es una actividad económica en la que hace falta aprovechar más el potencial generador de electricidad con energía limpia, renovable, no contaminante, de fuentes naturales como la solar, hidráulica, geotérmica, biomasa, mareomotriz, etcétera, que no consumen combustibles fósiles. O sea, Guatemala tiene la dicha de tener muchos recursos naturales, una gran posibilidad de generar energía, pero no está aprovechada. Esta actividad económica está declarada constitucionalmente como urgencia nacional, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada. En esta actividad económica hace falta ingenio, porque Guatemala tiene en el Pacífico un litoral con una longitud de 254 kilómetros
y está totalmente desaprovechada la producción mareomotriz de energía, la cual, como su nombre lo dice, utiliza como fuente el oleaje del mar. Las municipalidades, en conjunto con la iniciativa privada, podrían lograr buenos resultados en beneficio de la población. Esto no se da en el litoral del Atlántico porque la marea es menor. En el Pacífico la marea es violenta y las olas tienen unos cuantos metros de altura. Eso es una fuerza motriz que podría generar electricidad. A nadie se le ocurre. ¿Y qué les parece que la fuente de generación es gratis? Porque son las olas del mar. La fuente de generación de energía eléctrica, en ese caso es energía limpia, sustentable, renovable, gratuita. Y es solo despertar el ingenio de quienes puedan aprovechar algo de los 254 kilómetros que tiene de longitud el litoral del Pacífico. También está desaprovechada la generación eólica, teniendo Guatemala grandes campos con fuertes vientos, o la generación geotérmica, que ha sido subestimada y abandonada, tanto en Amatitlán como en Zunil, que son reservorios de energía geotérmica, y han sido literalmente abandonados, y el INDE no ha sido capaz de despertar el interés de inversionistas para que aprovechen esa energía. Esta podría ser una conclusión y recomendación muy bella de este evento para despertar el interés y el ingenio de inversionistas. Hay una mancha aquí. Pongo estos ejemplos solo para señalar que la actividad económica ha sido despreciada en amplios y productivos ámbitos. El artículo 130, por ejemplo, de la Constitución se refiere a monopolios. Monopolios, no deben haber monopolios. No obstante, el mismo Estado propicia monopolios, como por ejemplo en los medicamentos, porque el sistema de control por parte del Ministerio de Salud es tan estricto e inflexible que no puede haber fácilmente otras empresas farmacéuticas. Y ahora lo estamos viendo. Ahora lo estamos viendo. Ahora lo estamos viendo. Ahora, con motivo de la pandemia, necesitamos que vengan muchas medicinas, y especialmente cuando venga la vacuna, necesitamos que no haya monopolio, que haya una diversidad de empresas productoras de la vacuna que tengan el mercado, que tengan ese mercado. Si el Estado dificulta el ingreso de la vacuna, va a fomentar monopolio. Ya hablamos del servicio de transporte comercial, ya hablamos de la moneda, de la actividad bancaria, y en realidad solo quisiera agregar en materia financiera la necesidad que el Estado cree un fondo de garantía. Porque cuando se presenta una emergencia, nos damos cuenta que el Estado no tiene dinero. Y tiene que salir corriendo a buscar al Congreso de la República para que le autorice alguna operación presupuestaria. Y lo que va a encontrar muchas veces es que el Congreso le va a poner condiciones. O le va a decir, te doy dinero, pero de una vez me voy a recetar para mí unos cuantos dinero. El Estado tiene que tener reserva. Es cierto, no puede tener dinero yacente, pero sí puede crear un fondo de reserva para emergencias, para situaciones imprevistas, que le dé la capacidad de reacción inmediata cuando se presente una emergencia.
de mucha naturaleza, porque Guatemala es un país vulnerable, como lo vamos a ver dentro de un momento, porque ya entraremos en la recta final. Guatemala, como un país vulnerable, puede tener, y de hecho lo estamos viviendo, emergencias de todo tipo. ¿Cuál es el objeto de tutela del derecho económico? Pues lo que tiene que tutelar el derecho económico son los derechos fundamentales de la población. Los derechos fundamentales de la población. Ese es el objeto de tutela del derecho económico. Y ahí vemos la Constitución, que dice: es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. O sea, hay derechos fundamentales que se tienen que proteger y tutelar, y el derecho económico va aparejado a esa protección, a esa defensa. Por ejemplo, la propiedad privada. Porque la Constitución dice: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. O sea, la propiedad es un derecho fundamental que hay que proteger. También la libertad de industria. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Pero hay que fomentar el desarrollo industrial, el desarrollo del comercio, el desarrollo del trabajo, crear más fuentes de trabajo. También es un derecho a tutelar la educación, la salud, la seguridad social. Este aspecto es muy importante. Sin seguridad social no puede haber estado de bienestar ni justicia social. No puede haber bien común. Sin seguridad social no puede haber bien común. Entonces, por eso es tan importante desarrollar y fortalecer el régimen de seguridad social. Y no digamos el trabajo, porque hay que proteger el trabajo. Otro derecho que hay que tutelar es la libertad. La libertad es la potestad que tiene toda persona de hacer lo permitido, evitar lo prohibido y no afectar en modo alguno la potestad de los demás. La libertad es uno de los principales dones que puede tener un ser humano, a veces despreciada por los mismos beneficiados. Hay gente que desprecia la libertad sin darse cuenta que es un don precioso, el de todo ser humano. La libertad permite a una persona crecer, mantenerse igual o destruirse. Qué triste, qué penoso que una persona se destruya porque no sabe apreciar su libertad. En materia económica, la libertad es fundamental para realizar la actividad lícita que cada quien desee. Nótese que estamos diciendo actividad lícita. Además, ética, porque si hablamos de comercio, recordemos que sobre las obligaciones y contratos mercantiles gravitan los principios filosóficos, el de la verdad sabida y la buena fe guardada. Las intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales, como dice el Código de Comercio. Esto es derecho económico, porque hemos dicho que el derecho está conformado por principios y luego normas. Es erróneo reducir el derecho a leyes. Sin libertad no puede haber economía ni derecho. Pero hablando de la propiedad, ya que lo mencionamos y es un aspecto muy importante del derecho económico, la propiedad privada es un derecho fundamental y natural de toda persona.
me gusta asociar la naturaleza del derecho de propiedad con un derecho económico fundamental como es el derecho de trabajo. Una persona trabaja y produce para él y para su familia. Pero si una persona es obligada a trabajar para otro sin reconocerle el derecho al fruto de su esfuerzo, estamos frente a un caso de esclavitud. Cuando explicamos el derecho de propiedad, hay quienes lo asocian a quien tiene una enorme riqueza. Pero para entender este caso hay que comenzar por el derecho del trabajo y luego por el derecho mercantil. Quien crea una empresa y esta prospera a base de ingenio, mucho esfuerzo, sacrificios, renuncias, endeudamientos, etc. El derecho civil en lo relativo al derecho hereditario, porque si una persona hereda una empresa o una fortuna que cultivaron sus padres o sus abuelos, ¿por qué no se le va a reconocer su derecho a recibir su herencia? El derecho natural de propiedad no puede ser conculcado. He conocido países en los cuales no se permite la propiedad privada y en los cuales el único propietario es el Estado. Son países atrasados que no tienen el desarrollo de aquellos que sí reconocen el derecho de propiedad. Ahora bien, al mismo tiempo debemos reconocer el derecho del Estado a la propiedad de los impuestos, y de los bienes que le pertenecen, tal como están mencionados en el artículo 121 de la Constitución, y las reservas territoriales del Estado, tal como están expuestas en el artículo 122 de la norma superior. A este último respecto debemos señalar que no se respetan porque muchas personas se han apropiado indebidamente de las playas del mar y de los lagos y de las orillas de los ríos. Esto también es una violación del derecho de propiedad, solo que ahí el derecho de propiedad lo debe ejercer el Estado, porque por disposición constitucional el Estado es el propietario de las playas y de las orillas de los lagos y de los ríos. Por lo tanto, el derecho económico está profundamente vinculado a la propiedad. Está profundamente vinculado a la propiedad. También hay límites al derecho de propiedad, es cierto. Tienen que haber límites. Cuando hay personas que no hacen un uso correcto del derecho de propiedad y quieren abusar. Entonces, hay límites y el Estado tiene que estar vigilante a cuando se producen abusos. Porque también es cierto, hay gente que abusa de su derecho de propiedad. Y esto se ve cuando hay una crisis como actualmente, con motivo de la pandemia del COVID, se han alterado las reglas de libre comercio, de la libertad de oferta y demanda, y vemos asimetrías anormales, artificiales. Mucha demanda y poca oferta porque hay precisamente acaparamiento y concentración indebida de bienes. El derecho es imperfecto para garantizar los derechos del consumidor, a menos que hayan leyes y que haya una procuraduría del consumidor y del usuario que garantice sus derechos. El Estado no debe tener monopolios, como la telefonía, los combustibles, la minería, la generación de electricidad, la distribución de electricidad, la obra pública, etc. El monopolio estatal impide o dificulta el desarrollo, la modernización y la calidad de los servicios. Actualmente hay países donde el Estado tiene el monopolio de la telefonía. Y les quiero contar que son países que tienen los teléfonos celulares muy atrasados. Porque el Estado es el dueño de la telefonía, tiene el monopolio de la telefonía y la comunicación telefónica es bastante deficiente. Entonces, reiteramos, la producción de bienes y servicios es inherente al sector privado y el Estado lo que tiene que hacer es vigilar para que no se den abusos. Y lo mismo pasa en materia financiera.
Lo mismo pasa en materia financiera. Tiene que haber una vigilancia sobre la operación de los bancos para que los bancos no se desencajen, para que los bancos estén solventes y no se arriesguen a la quiebra. Lo decíamos al principio. El Estado cuenta con instituciones técnicas muy competentes como la Superintendencia de Bancos, y el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tienen dependencias especializadas en hacer un seguimiento de la economía nacional y de las instituciones que participan en las finanzas. De manera que cuando ven que hay una anomalía, una irregularidad en el servicio de las instituciones financieras, tienen que actuar inmediatamente para proteger los intereses de los usuarios de dichas instituciones. Y aquí hay un tema que yo quisiera mencionar que es muy importante. Hablando de endeudamiento, hay bancos e instituciones financieras que inducen a las personas a endeudarse y les ofrecen préstamos muy fáciles. Y realmente mucha gente no sabe lo que es un préstamo, no sabe administrar su crédito personal. Y si le dicen que va a recibir 10,000 quetzales fácilmente, hay gente que se deja embaucar, recibe los 10,000 y no sabe que después lo tendrá que pagar junto con los intereses. Probablemente va a tener que pagar 20,000 porque si se acumulan los intereses, su deuda va a crecer desmesuradamente. Y hay un punto muy penoso y muy triste que está en estudio por algunas organizaciones, y es el de las tarjetas de crédito. Hay muchos guatemaltecos sobreendeudados con sus tarjetas de crédito porque las empresas financieras que promueven las tarjetas de crédito les han inducido a consumir y consumir y consumir y utilizar la tarjeta de una manera poco racional. Y hay mucha gente que tiene un sueldo, digamos, de 10,000 quetzales, pero tiene una deuda tan alta en su tarjeta o tarjetas de crédito que esa deuda es impagable. Hay gente que tiene sueldos de 10,000 quetzales al mes, pero tiene familia, tiene que pagar la casa, tiene que pagar todos los gastos de la familia, la alimentación, y tiene deudas de 80 a 90,000 quetzales por el uso de tarjetas de crédito. Esa deuda es impagable. Pero cuando hemos analizado sus casos, hemos encontrado que son personas que no saben manejar su economía personal o familiar. Y entonces las empresas de tarjetas de crédito les mandan a obsequiar una tarjeta y la persona utiliza en forma indiscriminada y poco racional su tarjeta de crédito sin saber que el interés de las empresas de tarjeta de crédito es muy superior al interés bancario. Si el interés bancario es del 20%, el interés de las tarjetas de crédito es del 40%. Y mucha gente está sobreendeudada a este respecto y es algo que da mucha lástima. No quiero hablar del derecho económico y del derecho penal porque esto se va a tocar por parte de otros expositores. Solo les dejo el mensaje que el derecho penal y el procesal penal debe estar vigilante que no se lesionen los derechos económicos de las personas. ¿Por qué es importante la planificación y la previsión? Toda persona, toda familia, toda institución, toda empresa y también el Estado debe saber planificar y debe saber prevenir tanto lo esperable como lo inesperable. El Estado cuenta con una institución muy importante que se llama CEGEPLAN, pero según lo he podido observar, está bastante subestimado. Este órgano tan importante de planificación, que es CEGEPLAN, está bastante subestimado porque en otros países, la institución de planificación es parte del cerebro del Estado, porque lo es. Una persona que planifica está realizando una actividad de planificación. También todo lo relacionado con la agricultura. La agricultura es muy importante en todo país, pero especialmente en Guatemala, que tiene condiciones tan apropiadas para la producción agrícola.
La agricultura debe ser protegida, debe ser tutelada, porque es un derecho económico fundamental. Como decíamos, el trabajo de toda persona, el trabajo urbano, el trabajo rural, el trabajo en la agricultura es fundamental. Pero yo les había dicho que íbamos a hablar sobre la previsión de acontecimientos imprevistos. Acontecimientos naturales, andrógenos, o sea, causados por el hombre, acontecimientos económicos y políticos. Por ejemplo, las crisis económicas. Pero también las emergencias de carácter sanitario, como el caso de lo que estamos viendo actualmente. Todo esto son situaciones que no han sido previamente previstas. No han sido previstas por las instituciones que deberían prever y deberían aportar los mecanismos de previsión para que se sepan proteger los derechos de los ciudadanos. También hay otro riesgo, que es el de la infraestructura crítica. La infraestructura crítica es toda construcción pública o privada que puede ser objeto de riesgo de fenómenos naturales o fenómenos andrógenos o fenómenos económicos o fenómenos de cualquier índole. Esa infraestructura crítica es muy importante, y hablando del departamento de Izabal, ahí tenemos los puertos. Los puertos es infraestructura crítica, los hilos, que desgraciadamente ya no existen los hilos, las instalaciones aeroportuarias, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de telecomunicaciones. Todo esto es infraestructura crítica que debe ser debidamente protegida, y esto es derecho económico. Finalmente, también parte del derecho económico es la integración económica de los tratados de libre comercio. Y quisiera decirles a este respecto, ya para terminar, que el Estado debe saber distinguir aquellos tratados de libre comercio que son beneficiosos para el país o que son perjudiciales para el país. No todos los tratados de libre comercio son beneficiosos. Hay tratados de libre comercio que no son favorables, porque prácticamente permiten que el país reciba los bienes exportados por otra nación en condiciones muy favorables, pero a esa nación no va a dar el mismo tratamiento a los productos guatemaltecos. Y muchas veces los gobiernos no saben discernir, y entonces consideran que todo tratado de libre comercio es beneficioso, y resulta que no. Yo he visto, a veces me han llamado para dar opinión sobre proyectos de tratados de libre comercio con determinados países. Una vez encontré un proyecto de tratado de libre comercio donde Guatemala se obligaba a aceptar 40,000 productos libres de impuestos de la otra nación, y la otra nación solo aceptaba 400 productos guatemaltecos. Cuando yo vi ese proyecto, le dije a las autoridades, este proyecto de tratado no nos favorece, no es favorable. Y se extrañaron y dijeron, ¿pero por qué? Si es un proyecto de tratado de libre comercio. Y yo les dije, porque está permitiendo que Guatemala reciba 40,000 productos libres de impuestos, y el otro país solo se obliga a recibir 400 productos guatemaltecos, que por cierto son estratégicos para ellos porque son alimentos. Eso es derecho económico. Y entonces yo he tratado de darles, estimados colegas, compañeros, amigos, estudiantes, estos elementos de derecho económico para que sepamos que tiene que ver con toda actividad humana, individual, familiar, social, estatal, nacional. El derecho económico tiene que ver con todo. El derecho económico es parte de nuestra vida, lo tenemos que reconocer, tenemos que darle su lugar a las instituciones del derecho económico,
Y mucha gente, incluso abogados, no saben que el derecho económico está presente en todo. Entonces, estas conclusiones, estas recomendaciones que hemos hecho a lo largo de esta charla, yo quisiera sugerirles que la pusieran en su mochila de conocimientos y experiencias que tarde o temprano les van a servir, y tarde o temprano ustedes van a reclamar sus derechos económicos o los derechos económicos de la población, de la ciudadanía, y exigir que sean cumplidos por parte de quien tiene que cumplir y tutelar esos derechos económicos. Llegamos entonces al final de esta exposición. Me da mucha pena haberlos cansado durante casi 2 horas de exposición, pero creo que es una actividad muy importante que todos ustedes tienen que saber custodiar y exigir que se cumpla. Muchísimas gracias, y entonces paso de nuevo la palabra al distinguido licenciado David Duarte para que dirija el cierre de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Montúfar. Pasamos a un apartado de preguntas. Yo sé que está cansado, la conferencia ha sido muy buena, pero vamos a abrir un espacio para un par de preguntas. Nos preguntan nuestros seguidores, ¿qué opinión tiene el caso de las asociaciones constituidas sin fines de lucro y que a la vez realizan actividades de intermediación financiera de prestamistas, sin el control de la Superintendencia de Bancos? Sí, en realidad hay muchas estafas y muchos, no solo estafas, sino abusos que se dan de instituciones supuestamente sin fines de lucro, pero que intervienen dentro de las actividades financieras, y hay que cuidarse de las que sí actúan en forma recta, de las que no actúan en forma recta, porque hay instituciones que tienen un trasfondo, hay instituciones que tienen realmente otras intenciones y su participación en la intermediación no es en beneficio de los demás. Pero sí hay instituciones que tenemos que identificar correctamente como aquellas que están llamadas a participar y apoyar. Aquí debo mencionar muy importantemente las cooperativas, pero también las fundaciones, porque hay fundaciones, hay organizaciones no gubernamentales que tienen fines lícitos, loables, correctos, pero hay instituciones que no. Entonces, por eso, los abogados somos los llamados a distinguir entre las que están haciendo algo correcto y las que están haciendo algo incorrecto. No digo que otros profesionales no sepan hacerlo, pero la preparación que tienen otros profesionales tal vez no les permite llegar al fondo de la cuestión, cuál es la naturaleza jurídica de una institución, y así determinar si sus operaciones son lícitas, son convenientes o no lo son. Muchas gracias, doctor. Candelaria Boto nos pregunta, doctor Montúfar, disculpe, una pregunta. Las personas y entidades que prestan dinero con una tasa de interés altísima, ¿será que caen en el delito de usura? ¿Cómo se podría controlar? Sí, efectivamente. Antiguamente habían leyes más severas contra la usura. Actualmente las leyes se han suavizado mucho, hasta cierto punto se despenalizó la usura, pero la usura es un crimen, es un crimen económico, es una violación de los derechos económicos. Y no solo esto, sino aquellos agiotistas que prestan contra valores muy altos, cantidades muy bajas. Es una pena, pero yo he visto gente que presta una joya que vale, por ejemplo, 10,000 quetzales, y un agiotista le da 500 quetzales. Y después la persona no puede pagar y perdió una joya que era de su abuela, por ejemplo. En la mayoría de países eso está prohibido. Aquí en Guatemala funcionan agencias de agiotistas y establecimientos donde hacen préstamos contra
joyas, contra equipos electrodomésticos y otra clase de valores, y eso es agiotismo, efectivamente. Es la misma versión de aquellos que prestan a alto interés. Ahora, sí es cierto que quiero, como conozco el tema, porque yo trabajé en la Superintendencia de Bancos, en el Banco Guatemala, conozco el sistema financiero, también es cierto que muchos bancos ponen tantas trabas para conseguir un financiamiento y a la persona a lo mejor le urge. Hay personas que tienen un familiar enfermo que necesita una operación urgentemente y van a un banco y le piden tantos requisitos que va a tardar 6 meses en conseguir esos documentos y a la persona le urge, entonces no tiene más remedio que caer en las manos de un agiotista o de un usurero que le va a prestar los 10,000 quetzales con un 80% de interés. Y dentro de 6 meses, un año, la persona no va a poder pagar esto. Efectivamente, esto debe estar prohibido. Esto debe estar regulado, como yo lo decía en la charla, porque el Estado debe intervenir para evitar los abusos en contra de la población. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Betsy Contreras. ¿Le conviene al Estado de Guatemala el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, o CA-4, que permite a los ciudadanos de los países firmantes al paso sin restricción que su documento de identificación para ingresar al país? Sí, en realidad la libre movilidad es más ventajosa que perjudicial, pero sí hay que caer en la cuenta que Guatemala es un país que tiene suficiente mano de obra y la libre movilidad la fomentan países que necesitan mano de obra. En Europa, por ejemplo, están necesitados de mano de obra joven. Entonces permiten la libre movilidad de aquellos países que tienen mucha gente joven, como ocurre con Europa Oriental. Aquí en Guatemala sí está bien la libre movilidad del Triángulo Norte, por ejemplo, o el CA4 que incluye a Nicaragua, pero al mismo tiempo los guatemaltecos tienen que saber utilizar ese derecho. Y a veces se preguntan los guatemaltecos, nosotros no tenemos nada que ir a hacer a los países vecinos, pero muchos de los países vecinos sí vienen a Guatemala y tienen oportunidad de trabajar y desarrollar empresas en Guatemala. Entonces parece que no es muy equitativa esa regla. Por eso se debe tener la libre movilidad, pero lo que hacen en otros países es tener un indicador económico. Cuando ya hay demasiada afluencia de personas de los países vecinos, se puede regular y se puede detener y se puede ir graduando en la medida en que las personas vayan regresando. Pero si solo se vienen a instalar, entonces el país se va a sobrepoblar. Y yo sí quiero mencionar un tema de derecho económico y social, como es que en un país o una ciudad sobrepoblada está condenado a ser un país o una ciudad pobre y enferma, porque con demasiada gente no alcanzan los servicios públicos. Entonces, el CA4 está bien que garantice la libre modalidad, pero tiene que tener válvulas de graduación, como se llama. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Mirna Janet, en cuanto a las tarjetas de crédito, ¿cómo el Estado debería regularizar el funcionamiento para no afectar a la población? Pues lo primero es obligar a las tarjetas de crédito a capacitar y dar información sobre el uso correcto de una tarjeta de crédito. A dar, por ejemplo, en las armas. Las personas que quieren tener armas tienen que tener una licencia para manejar armas. Pero la mayoría de la gente que tiene licencia para armas no sabe manejar las armas. Y entonces por eso se dan tantos accidentes o crímenes con armas de fuego, porque muchos de los que llevan armas de fuego no las saben manejar, ni siquiera tienen puntería. O la licencia de conducir automóvil. Se supone que las personas tienen que aprender a conducir en una escuela o academia de automovilismo. Mucha gente que anda manejando vehículos con licencia no sabe manejar y maneja en forma imprudente.
Pues igual, una tarjeta de crédito debe manejarse con prudencia. Entonces lo que hay que hacer es obligar a que las instituciones que emiten tarjetas de crédito den las instrucciones para el manejo de la tarjeta de crédito. Porque si no, la gente ingenua o personas con muy bajo nivel de entendimiento de su utilización van a caer en el error de usarla de forma indiscriminada y poco racional y se van a sobreendeudar. Muchas gracias, doctor. Sabemos que está cansado. Pero... No, créanme que estoy muy contento. Puedo para 2 horas más. Okay, muchas gracias. Nos pregunta José Franco. La Superintendencia de Bancos es un órgano contralor de la Banca Nacional. ¿Por qué entonces han habido bancos que le han quedado mal a sus cuentavientes? O por qué no decirlo, le han afectado en sus inversiones. Sí, la Superintendencia de Bancos tiene que ser una institución proactiva, no una institución pasiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Superintendencia de Bancos tiene que estar vigilante en forma activa, no esperar a que se produzca un hecho irregular, sino saber preverlo, vigilarlo correctamente. En mi época, cuando yo trabajé en la Superintendencia de Bancos, no existían las computadoras. Todo lo hacíamos en forma mecánica. Y les puedo asegurar que no quebró ningún banco, a pesar que el control se tenía que hacer en forma manual. Después, cuando vinieron las computadoras, quebraron 10 bancos. ¿A qué se debe? A que el ojo humano es más importante, discierne más que una máquina. Cuando se deja al control de las computadoras la vigilancia del sistema bancario, pues van a ocurrir esa clase de situaciones imprevistas. La Superintendencia de Bancos tiene autoridad para corregir la mala conducta que se dé en un banco. Actualmente, si usted acude a la Superintendencia de Bancos por un abuso que cometieron contra usted en un banco, la Superintendencia de Bancos probablemente le va a parar dando la razón al banco, porque está haciendo muy mal uso de su autoridad, ni siquiera está haciendo uso de su autoridad. Entonces, tiene razón la persona que hizo esta pregunta, tiene razón. La Superintendencia de Bancos tiene una autoridad que actualmente no ejerce. Como que la Superintendencia de Bancos se ha ido anquilosando y no quiere tener problemas con los bancos, cuando precisamente su naturaleza es lo contrario. Tiene que imponer su autoridad para evitar los abusos que se dan en algunos bancos. Muchas gracias, doctor. Eric Montes hace un comentario muy interesante y a la vez una pregunta. Nos escribe, doctor Montúfar, discrepo con usted de la ley de aguas. No es problema político desde mi punto de vista, es un problema económico. Las empresas productoras de aceite con palma africana, las hidroeléctricas, los ingenios, o sea, los grandes capitales, desvían los ríos. Muchos líderes están sufriendo procesos penales ilegales a causa de estos problemas. ¿Por qué el sistema está al servicio del gran capital o en ocasiones del crimen organizado? Sí, me gusta que haya preguntado eso o comentado eso. Y son situaciones diferentes. Una hidroeléctrica no contamina el río, usa el agua y hasta cierto punto lo limpia, porque antes de que el agua penetre en las turbinas, el agua tiene que ir desprovista de piedras, de ramas, de tierra, porque si no le harían daño a las turbinas. Y luego el agua continúa su cauce y el agua ya continúa limpia. Su paso por las turbinas no contamina el agua para nada, porque no la mezcla con químicos. Lo relativo a la palma africana es algo muy importante que debe estudiarse desde el punto de vista científico agrario, porque resulta que la palma africana es contaminante contra otras plantas. Si no hay plantas que son contaminantes de otras plantas. La planta africana se ha vuelto un producto de gran exportación, pero realmente tienen que utilizarse procedimientos muy especiales para evitar que la palma africana contamine otras plantas. Y si se utiliza agua para lavar la palma africana, esa agua sí va contaminada. Esa agua sí no va a poder ser utilizada
para consumo humano, ni siquiera a veces para riego de otras plantas. Ahí hay un vacío de carácter legal en cuanto a la supervisión agraria que debe ejercer el Ministerio de Agricultura, porque el agua utilizada en una industria de palma africana es agua que queda contaminada. Y en otras clases de utilización del agua, pues tiene que velarse porque se use de una forma correcta para que no se contamine. Todo esa distinción de usos del agua tiene que estar contenida en una ley de aguas, precisamente, porque si no, va a haber el vacío que hay actualmente. Muchas gracias, doctor. Para terminar, nos pregunta Juan Pérez. Las entidades de microfinanzas, considero, son depredadoras del comercio, debido a las tasas altísimas que otorgan. Hay una ley, pero la Superintendencia de Bancos y el Mineco no hacen nada porque se cumpla. Allí se manejan millones de quetzales. ¿Qué opinión le merece? Sí, en realidad, todo el campo de las microfinanzas tiene muy poca regulación. Las microfinanzas tienen un ámbito de aplicación potencialmente muy amplio en Guatemala, porque la mayor necesidad de crédito que hay en la República de Guatemala es un crédito de carácter familiar. Es un crédito accesible para familias porque necesitan instrumentos de trabajo o de estudio, o para un viaje de una persona por razones de salud o por razones de lo que sea, que no son cantidades muy grandes. Lo que sí es cierto es que debe haber una regulación que permita la previsión. Yo no he estado en Izabal en los últimos 10 meses, estuve en diciembre. Usted me podrá decir si muchos establecimientos cerraron con motivo de la pandemia y del cierre general que hubo a partir de mediados del mes de marzo. Pero en la capital y en otros departamentos que he visitado hay muchos comercios que cerraron, porque simplemente no pueden pagar la renta de los locales, no pueden pagar el personal, no pueden pagar proveedores, etcétera. En todo ese ámbito de las microfinanzas tiene que haber una previsión, lo que se llama la previsión prudencial. Esa clase de instituciones de previsión prudencial todavía no existen. Existen para las cooperativas de ahorro y crédito. Existen para los bancos y las financieras, que muchas veces tampoco lo cumplen. Y entonces, ¿cómo es posible que una persona que tenía, por ejemplo, es hipotético, un local comercial en un gran centro comercial, pagando probablemente $2,000 o $3,000 al mes por tener un local, que quedó endeudada, y cuando vino la pandemia y vino el cierre, solo tenía dos posibilidades: o cerrar o continuar pagando aunque no estuviera vendiendo nada? Ese fenómeno pone de manifiesto la carencia de una normativa que implique un mecanismo de previsión de situaciones que no vayan a dañar al consumidor del crédito. Esa clase de normativa no solo es una ley, sino también pueden ser reglamentos sobre la operatividad de las entidades del microcrédito. Muchas gracias, doctor. Hay una serie de preguntas, también le comento de que hay una serie de felicitaciones. Vivian Duque nos dice: excelente exposición, doctor Rodrigo Montúfar. Vázquez Rodas Kelly nos dice: qué amplia exposición, hay que reflexionar de nuestro actuar. Antonia Navarijo nos dice: muchas gracias por los temas de mucha importancia. Bendiciones del Saber nos dice: felicitaciones, excelente disertación, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Pues así, doctor, le agradecemos rotundamente en lo personal, le agradezco bastante por tomarse el tiempo de estar el día de hoy. Estamos por terminar el presente evento, por el cual inaugura usted, y para eso le dejo en uso la palabra a la doctora Sara Ruiz, quien hará entrega del reconocimiento a su persona por haber aportado en este presente evento de forma gratuita.
Gracias, doctor Duarte. Felicitaciones, doctor Rodrigo Montúfar. Gracias por la intervención que el día de hoy realizó en el programa de educación continua y así cumplir el lema de ir y enseñar a todos. Tengo el honor y el agrado de poderle hacerle entrega de dicho reconocimiento por parte del señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Educación Continua, Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, otorgan el presente diploma a Dr. Rodrigo Montúfar por su valioso aporte como disertante en el Congreso Virtual Derecho Penal Económico Guatemalteco, impartiendo el tema Derecho Económico y su objeto de tutela, evento realizado el 8 de octubre del año 2020 con una duración de 3 horas. Y enseñar a todos. Las rúbricas de presente diploma son: Maestro Ingeniero Murphy Olimpo Páez Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y de nuestro querido arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí es un honor y un orgullo hacer la entrega de dicho reconocimiento y asimismo dar por inaugurado dicho congreso que los vamos a estar esperando jueves tras jueves. Recuerden, a las 5:30 a partir del día de hoy tienen una reunión junto con el programa de educación continua. Invitación cordial por todos los abogados y notarios de Izabal, que es por parte de la Coordinación de Unidos por el Derecho. Agradecemos por esta cordial invitación, que todos los jueves estarán acá presentes, innovando y actualizando todos nuestros conocimientos. Doctor Rodrigo Montúfar, es un honor y un orgullo contar con su presencia el día de hoy. Y antes de cerrar con broche de oro, los dejaré en el uso de la palabra para que ustedes se puedan despedir de nuestra querida audiencia. Así que, doctor Rodrigo Montúfar, el uso de la palabra es suyo. Muchas gracias, doctora y doctor David. Para mí, realmente el agradecido soy yo, porque me han dado oportunidad de cumplir realmente el mandato de la Universidad de San Carlos y de enseñar a todos, y el mandato de la Constitución de la República, que nuestra alma mater tiene que contribuir a la solución de problemas nacionales como los que aquí he mencionado. Y luego quisiera hacer humildemente una sugerencia, distinguido licenciado David Duarte, que el departamento de Izabal tuviera un eslogan y que pusiera departamento privilegiado, porque los departamentos tienen derecho a utilizar marcas también, y el departamento de Izabal es un departamento privilegiado, como yo decía, en recursos naturales, en toda clase de recursos, pero especialmente en recursos humanos, con la población, la gente de Izabal, gente trabajadora, gente tan correcta, gente educada, gente ansiosa de aprender y gente realmente deseosa de progresar. Así que para mí el departamento de Izabal es un departamento privilegiado. Hago esa sugerencia para que lo puedan promocionar así. Muchas gracias, doctor. Vamos a tomarla con mucho agrado y con mucho gusto, y se la vamos a hacer llegar a las autoridades del departamento, en virtud de que varias autoridades son abogados y pues conocidos de la asociación. A todos los presentes, el licenciado David Duarte Alas, en mi nombre, soy el presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, y efectivamente vamos a estar, como dijo la doctora Sara, a partir de este jueves, una serie de jueves más para poder llevar a cabo el presente evento. Espero sea de su agrado y los esperamos cada jueves a partir de hoy. Muchas gracias, doctor, y que tengan feliz noche cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.